Les damos, como les decía, nuevamente la bienvenida a nuestro webinar académico de parte de Regional Ascon Centro. Mi nombre es Sandra Navarro y el día de hoy les vamos a hablar acerca de un tema súper importante que cada día resulta más innovador y más aplicado a todos los aspectos de la atención en salud, y por eso la invitada del día de hoy es la doctora Yolisette Romero. Ella es pediatra neonatóloga con especialización en gerencia de calidad en salud y con una maestría en docencia para profesionales de la salud, quien forma parte del equipo líder de inteligencia artificial de la Pontificia Universidad Javeriana. Y la idea es mostrarles a ustedes cómo, a pesar de que en ocasiones podemos considerar que es un tema que va en contravía con todo ese proceso de humanización que queremos en salud, al final resulta una herramienta muy estructurada y que va a apoyar precisamente el mejoramiento no solamente de la calidad de la atención, sino de todos los procesos de intervención conjunta y de humanización. Gracias, doctora. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Ascon, por la invitación. Bueno, sí, soy Yolisette Romero y estoy muy agradecida de estar aquí. Sobre todo, creo que este tema es de gran importancia para todos y por eso, pues, con ese compromiso de esa apropiación de la tecnología y de la educación, pues, agradezco mucho la invitación. Bueno, entonces para empezar este tema, pues somos conscientes que no está, últimamente se está hablando mucho de inteligencia artificial, a pesar de ser un tema que se ha abordado ya desde hace muchos años, pero a partir del año pasado, a finales del 2022, eso ha sido un tema innovador, ha sido un tema de moda donde se hizo público muchas cosas que se habían venido trabajando y de repente sale este boom, pudo ocasionar un poco de pánico, que se va a acabar más o menos los humanos, las profesiones. Entonces es por eso tan importante que nosotros sepamos qué es la definición de inteligencia, de qué se trata, cómo aprende y por qué se llama inteligencia artificial y cómo nos va a impactar a nosotros como neonatólogos y en el sector salud. Entonces, les traigo esta definición de inteligencia artificial. Es una definición que ella se define hacia ella misma como inteligencia artificial y es un campo de la informática que se enfoca en desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana. Y estos sistemas utilizan algoritmos y modelos matemáticos para aprender patrones a partir de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tener muchos datos que actualmente tenemos y actualmente estamos manejando de manera manual, y lo que vamos a hacer es que la inteligencia artificial va a ser capaz de recoger todos esos datos y convertirlos en unos algoritmos, en unos modelos matemáticos. Es decir, la inteligencia artificial tiene que ser alimentada por la inteligencia humana. Si no hay una inteligencia humana detrás de la inteligencia artificial, no existe. Entonces, pero como es de la inteligencia humana y viene de esa inteligencia humana, ¿cómo aprende la inteligencia artificial? ¿Cuáles son esos tipos de aprendizaje? Entonces, esos tipos de aprendizaje se dividen en tres. Hay un aprendizaje supervisado, un aprendizaje que no es supervisado y un aprendizaje reforzado, y ya les voy a mostrar cómo funciona cada uno. Entonces, el aprendizaje supervisado es un entrenamiento que yo le doy a partir de un conjunto de datos que están etiquetados. Es decir, siempre van a tener algo de entrada, o sea, un insumo de entrada y un insumo de salida que yo quiero que eso dé, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la inteligencia artificial va a aprender de forma automática y sistemática dependiendo de la entrada que yo le esté dando para que aprenda. Entonces, un ejemplo muy común son nuestros correos electrónicos. Entonces, en nuestros correos electrónicos, ellos aprenden a mapear todas esas entradas. Entonces, un ejemplo cotidiano. Si yo estoy en la Universidad Javeriana y todos mis correos, por ejemplo, de gestión humana, de la Facultad de Medicina, de las vicerrectorías,
llegan a mi buzón de entrada porque son importantes y están clasificados como esos buzones de entrada. Pero si de repente a mí, dentro de mi perfil, me llega un correo, por ejemplo, de Rusia, ¿sí? Eso está clasificado como que no está dentro de ese algoritmo, dentro de ese aprendizaje y me lo clasifica como no spam, ¿sí? Entonces, ahí ya voy a tener una entrada, que es un correo electrónico con un respectivo contenido, una salida, que es una etiqueta que va a indicar si ese correo es spam o no es spam, y cuál es el objetivo. Que mi correo o ese modelo está aprendiendo a clasificar automáticamente en algunas categorías predeterminadas. Entonces, ¿cómo se ve involucrado ese aprendizaje supervisado para nosotros en salud? Entonces, ese aprendizaje supervisado en salud nos sirve, ¿por qué? Porque yo le puedo dar, y les voy a poner uno de los ejemplos más comunes que tenemos, la entrada va a ser que yo quiero que la inteligencia artificial aprenda de fracturas. Entonces yo le voy a dar una entrada que son unas imágenes, ya sean resonancias, radiografías, las tomografías, y cuál es la salida que yo quiero que tenga. Que tenga una etiqueta que me diga a mí si está fracturado o no está fracturado. Todo depende como nosotros lo queramos poner. Entonces, por ejemplo, yo quiero que aprenda sobre hemorragia intraventricular y quiero que aprenda sobre las imágenes clasificando las hemorragias intraventriculares en cada grado. Entonces, yo le enseño a partir de muchas imágenes de normales o de hemorragias, dependiendo de cada grado, y voy a tener una salida. Y esa salida es la que me va a decir a mí, este paciente tiene hemorragia, esta es normal, esta tiene grado 1, grado 2, grado 3, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo de este aprendizaje supervisado de imágenes? Que mi inteligencia artificial va a aprender a identificar esos patrones visuales que van a ser asociados a enfermedades. Ahí está el aprendizaje no supervisado, que es un enfoque que va a tener como muchos datos sin etiquetas. Entonces, sin una entrada como definida. Entonces, su objetivo específico es descubrir unos patrones y unas relaciones inherentes a que estos datos sin ninguna guía explícita sobre unas salidas esperadas, como lo vimos en el aprendizaje supervisado. Entonces, para que lo podamos entender un poquito más, estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, lo usan empresas para análisis de sentimientos en redes sociales. Entonces, la entrada sería, eh, voy a poner un ejemplo, de una aerolínea que cambió su marca. Entonces, ¿qué pasa? Que la entrada es textos en mensajes de redes que digan cosas malas, ¿sí? Entonces, enseguida, ¿cuál es este objetivo? Que va a identificar automáticamente todos esos patrones en lenguajes para clasificar esos mensajes en categorías, como estos son los que están hablando bien de mí, estos están hablando mal de mí, y cuáles no tienen ningún, son como muy neutros y no hablan bien ni mal. También el aprendizaje no supervisado, yo siempre pongo este ejemplo como o sea, que las personas creen que nosotros estamos hablando de algo y enseguida me aparecen redes, eh, no sé, voy a comprar un carro y enseguida me aparecen carros en las redes o me aparecen almacenes que venden carros. Siempre pongo este ejemplo en el aprendizaje no supervisado porque estos son las agrupaciones de clientes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que tienen unos datos de comportamientos de compras en línea. Entonces, por ejemplo, si yo compro muchos bolsos, entonces ellos están estudiando cómo es mi comportamiento. Entonces, o lo otro es, por ejemplo, por edades, ¿sí? Entonces, de pronto, a nuestros esposos o a los hombres no les van a llegar maquillajes,
pero a nosotros por edades nos filtran como clientes por segmentos. Entonces, ese es el aprendizaje no supervisado. Hay otro que es el aprendizaje reforzado y es que el que hoy en día nos está como alarmando un poco más o nos está dando como esa importancia en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial aprende, ¿sí? Em, Nosotros vamos es a como a maximizar esa señal de recompensa a lo largo del tiempo. Entonces, para que aprendamos un poco más, el Tesla, ¿sí? Tiene esa marca, ese carro que usa inteligencia artificial, tiene un aprendizaje reforzado. ¿Por qué? Porque yo lo estoy entrenando, pero a partir de los errores está aprendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo un sistema, o sea, mi agente es el sistema del control de un vehículo autónomo, pero puede tener decisiones propias, ¿sí? Decisiones de dirección, de aceleración, de frenado. ¿Y cuál es la recompensa de esa inteligencia artificial? Llegar al destino sin colisiones. Entonces, el vehículo o la inteligencia artificial va aprendiendo a navegar de una manera segura y eficiente en algunos escenarios de conducción, pero va y aprende, ¿sí? Va y aprende de esos errores que pudo haber cometido. Para ahondar un poco más y saber cómo aprende esta inteligencia artificial, existe un lenguaje natural del computador y se llama procesamiento del lenguaje natural. Y no es más que un lenguaje apropiado o es el lenguaje y la forma en la que yo le hablo a esa inteligencia artificial. Entonces les traigo estos ejemplos, por ejemplo, estos asistentes virtuales que son Alexa, Siri, de Apple o el Google Assistant. Estos, lo que ellos usan es el lenguaje natural para comprender y responder a comandos de voz. Entonces, por ejemplo, si yo en mi celular tengo grabada a Sandra Navarro como Sandrita Navarro, yo le estoy enseñando a mi asistente virtual que es Sandrita, ¿sí? Pero de Sandrita Navarro, entonces llamar a Sandrita Navarro, ¿sí? Pero, por ejemplo, si otra persona la tiene guardada como Sandra N, si ella le dice Sandrita, ella, o sea, así no está entrenada, ¿sí? Sino es cómo uso yo ese lenguaje para entrenar a esos asistentes virtuales. Por ejemplo, también existe la traducción automática, que es el Google Translate, que ellos, o sea, uno le habla y ellos ya pueden traducir de manera automática a otros idiomas. Está también en el análisis de sentimientos en redes sociales, que son, ellos van a evaluar qué tipo de palabras están usando. Ustedes han visto que ya, por ejemplo, hay redes como TikTok, por ejemplo, que ya saben más o menos qué palabras no se deben usar y las personas deben cambiar esa con algunas otras letras o algunas otras palabras para que no les bajen pues, las publicaciones, porque, porque estos son todos análisis de sentimientos en redes sociales y la inteligencia artificial es capaz de utilizar como para entender esa percepción y de qué manera está hablando el público. Y una también que está muy frecuente es la corrección gramatical y la ortografía, que ya hoy en día pues uno va escribiendo y Word o cualquier otro procesador de texto le corrige automáticamente. Incluso en en algunos correos electrónicos empresariales, incluso ya sale automáticamente qué debo responder o qué debe seguir a continuación en mi texto. Entonces, hay otro concepto que es redes neuronales, que está inspirado en la estructura y en la función de nuestro cerebro humano. Entonces, son esa red tal cual nuestras neuronas,
reciben un estímulo, así ellas reciben una entrada, se hacen unos cálculos en funciones de esa entrada y luego van a generar esas salidas. Entonces yo les traigo, comparando con nuestro cerebro, cómo sería una red neuronal y cómo sería la del cerebro. Entonces, por ejemplo, en conexiones, una red neuronal tiene conexiones son ponderadas entre neuronas que determinan la influencia de una neurona sobre otra. Y el ejemplo en nuestro cerebro humano, que hacen conexiones sinápticas que pueden fortalecerse o debilitarse con el tiempo mediante el aprendizaje. En las aplicaciones, entonces una red neuronal se utilizan diversas tareas de inteligencia artificial como el reconocimiento de patrones, procesamiento del lenguaje natural y la toma de decisiones. Y en nuestro cerebro es las que controlan todas esas funciones cognitivas y son sensoriomotoras de nosotros. ¿Cómo funciona una red neuronal en el aprendizaje? Entonces, la red neuronal aprende ajustando todos los pesos de esas conexiones durante el entrenamiento con ejemplos. ¿Y cómo funciona en nuestro cerebro? Mediante la modificación de esas sinapsis en respuesta a la experiencia. ¿Eso qué quiere decir? Que pues si yo me quemo, ya yo sé que no puedo con fuego, entonces ya yo aprendí y mis neuronas aprendieron que el fuego quema y no lo voy a volver a tocar. En cambio, la red neuronal se ajustan es de acuerdo al entrenamiento con ejemplos. Em, en cuanto a su estructura, la red neuronal está organizada como en capas interconectadas y el cerebro, obviamente, nosotros tenemos miles y millones de neuronas conectadas entre sí para hacer esa red tridimensional. Entonces, la red neuronal son esas neuronas artificiales que son entrenadas mediante entradas, mediante funciones de activación y unas salidas. Y obviamente esas neuronas de nuestro cerebro humano son biológicas, son pues dendritas, axones, tienen sinapsis y pues obviamente transmiten señales eléctricas y químicas. Entonces, para ahondar un poco más y ya entrar como en nuestro tema de cómo nos impacta en la salud, em, ¿sabían ustedes que en el 2020 Google Earth desarrolló un modelo de inteligencia artificial que era capaz de identificar el cáncer de mama en mamografías y su precisión superaba a la de los radiólogos? O sea, es decir, este modelo redujo la tasa de falsos negativos en un 9,4% y los falsos positivos en un 5,7% en comparación con las evaluaciones humanas. Esto no quiere decir que van a desaparecer neonatólogos, que van a desaparecer radiólogos, todo lo contrario, es cómo me sirven a mí estas herramientas para fortalecer, para tener más tiempo con mis pacientes y para ayudarme a mí a tener una mejor práctica con mis pacientes. Entonces, por eso les traigo como esta diapositiva que a mí me parece muy importante, porque nos muestra eso, nos muestra cuál es la importancia que tiene todo esto de inteligencia artificial para nosotros. Primero, podemos tener un diagnóstico mejorado. ¿Por qué puedo tener un diagnóstico mejorado? Porque la inteligencia artificial tiene una capacidad de analizar grandes volúmenes de datos. ¿Sí? Y con esto, entonces, yo puedo incluir todos los datos de historia clínica, puedo incluir datos de imágenes diagnósticas y van a tener una mayor precisión que al ojo humano se le puede escapar. Es decir, tenemos una precisión mucho más específica en algunos diagnósticos, más rápidos, incluso puede ser con mucha anticipación. Lo otro es la personalización del tratamiento. En la personalización del tratamiento, yo siempre pongo este ejemplo, es que hoy en día al adulto nos sirven 500 miligramos de acetaminofén para el dolor de cabeza o nos sirven 1000. El día de mañana ya no va a ser así. Cada uno va a tener, em, así como nosotros en neonatos, cada uno va a tener esa dosis específica en la que ese acetaminofén va a estar bien, ¿sí? Entonces, de pronto a mí me sirven 100 miligramos y ya con eso es suficiente, o
sino otro paciente u otra persona le van a servir los 500 miligramos. Ese es como el ejemplo más básico. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a una medicina personalizada. Em, ¿Por qué? Porque los laboratorios, en compañía con todo el sistema de salud, van a tener todo ese análisis de datos de cada paciente con esos recursos de los hospitales, incluyendo, y me voy mucho más hacia el futuro, como incluyendo la genética y el genoma de cada uno para saber cuál es ese tratamiento efectivo y personalizado. Lo otro es por eficiencia operativa. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que nuestros hospitales, sabemos que nuestro sistema de salud tiene millones y millones de datos, entonces va a ayudar a esa carga administrativa, como a la organización y la gestión documental y de todos esos recursos hospitalarios. Obviamente en la investigación, en el desarrollo de fármacos, en la prevención de enfermedades. ¿Por qué? Porque yo puedo identificar de manera temprana todos esos riesgos de enfermedades antes de que se manifiesten. Entonces yo puedo hacer una medicina preventiva. En educación y en capacitación médica, nosotros pues obviamente nuestros estudiantes están aprendiendo diferente. Este es un tema realmente que está cambiando esa manera de ver cómo nuestros estudiantes de medicina se van a capacitar, están aprendiendo diferente a nosotros. Si antes nos tocaba ir hasta la biblioteca a buscar un libro, después las generaciones tenían los artículos en la mano y ahora que vendrá, si van a tener muchas respuestas en la mano. Entonces también es un tema importante para abordar. Entonces, ¿qué aplicaciones? Entonces, ¿por qué a los neonatólogos o por qué en las unidades de recién nacidos puede tener un impacto en estas aplicaciones de inteligencia artificial? Entonces, como siempre en neonatología tenemos unas necesidades exponenciales de pruebas diagnósticas, de esa detección temprana, de sistemas de alerta temprana para que no tengamos que proporcionarle un tratamiento innecesario a nuestros pacientes o tratamientos novedosos que no tenemos pruebas y no tenemos, o que no nos lleve a un procedimiento invasivo. Entonces, que en esa medicina personalizada de cada recién nacido, por ejemplo, los sistemas de alerta temprana para sepsis, que ahorita ya les voy a mostrar cómo existen, o por ejemplo esa interfaz cerebro-computadora con los electroencefalogramas de amplitud integrada que tenemos ahorita con nuestros pacientes de asfixia, o cómo puedo hacer yo esa automatización en diagnósticos y monitoreos, o si se pueden imaginar un asistente virtual que nos pueda ayudar durante nuestro quehacer diario en las unidades de recién nacidos. Entonces, ¿en qué está el mundo actualmente usando inteligencia artificial? ¿En qué están las otras unidades de recién nacidos? Entonces, en cuanto al monitoreo y el análisis de datos, ¿eso qué quiere decir? Que cogen datos, por ejemplo, signos de alarma, cogen, por ejemplo, patrones anormales y normales de signos vitales. Entonces, de frecuencia cardíaca, de frecuencia respiratoria, de tensiones. Ellas pueden saber si mi paciente antes de entrar a una inestabilidad hemodinámica, ya nos pueden predecir que va a entrar a una inestabilidad hemodinámica. O, por ejemplo, en el diagnóstico y detección de anomalías. Ya se puede hacer entrenamientos de imágenes, sí, para mostrarme mucho antes si va a tener, por ejemplo, una hemorragia intraventricular. También nos puede mostrar, o ya está mostrando, esos pronósticos y predicciones de resultados. Los algoritmos de inteligencia artificial son capaces, otra vez, de analizar grandes cantidades y conjuntos de datos que pueden predecir un resultado. Por ejemplo, el desarrollo
para una enfermedad crónica como la displasia broncopulmonar. También están usándolo para desarrollos de tratamientos personalizados y ahorita les voy a mostrar algo muy interesante que están haciendo. O, por ejemplo, nos puede servir como un soporte para la toma de decisiones clínicas, aplicaciones, por ejemplo, la de una alerta temprana para sepsis. Incluso ya están usando también análisis de llanto. Entonces, este análisis de llanto pueden cogen y graban muchos llantos de bebés, los pueden analizar identificando esos patrones que podrían indicar si tienen un problema de salud específico. Hacen, por ejemplo, también seguimientos de desarrollo y crecimiento. Em, Pueden usar también el peso, la talla, el perímetro cefálico. Esos son datos muy importantes para poder también entrenar a la inteligencia artificial. Nos puede mejorar la comunicación con los padres. ¿Por qué? Porque saca también imágenes según lo que nosotros podamos poner. Google tiene ahorita una inteligencia artificial que es es de lenguaje, es de texto, es de lenguaje, que se llama MedPalm, MedPalm 2, de pronto algunos lo conocen. Y aquí yo puedo decir, por ejemplo, yo tengo un ecocardiograma y el ecocardiograma me dice que yo tengo una tetralogía. Entonces yo puedo indicarle e ingresarle ese ecocardiograma con esas características y yo, por ejemplo, le puedo mostrar cómo está ese corazón según me está diciendo el ecocardiograma y le puedo mostrar ese corazón a esos papás para que aprendan cómo está y entiendan un poquito más cómo está ese corazón. Y también, obviamente, el impacto para nuestros epidemiólogos, neonatólogos también. ¿Por qué? Porque les va a ayudar muchísimo a todo ese análisis de datos. Bueno, entonces yo les traigo esta revisión sistemática que ya lo que hicieron fue coger qué está pasando en el mundo, cómo está aprendiendo esa inteligencia artificial y qué estamos usando ahorita. Entonces, están usando datos de imágenes. Ahorita ya más adelante les voy a mostrar esas aplicaciones específicas. Están usando también exomas, toda la parte genómica, las imágenes, eh, y están usando también todas las escalas que tenemos en la unidad de recién nacidos. Entonces, estos son ejemplos, estas aplicaciones, por ejemplo, en la mortalidad, escogen como las más de mayor impacto. Entonces, por ejemplo, tenemos sepsis. Ya tenemos, por ejemplo, automatización de hemocultivos, también tenemos FilmArray, o sea, los test de sepsis, también contamos con biomarcadores, pero ustedes se imaginan cogiendo todos esos datos con los que ya contamos, después coger en cada dato específico de cada paciente, enseñar a la inteligencia artificial y que me diga a mí, su paciente no va a necesitar no le sirve este antibiótico, o no es necesario usar tempranamente antibióticos, o qué pronóstico mi paciente va a tener. También están, por ejemplo, estas de neurodesarrollo que nos están diciendo con la neuromonitorización para detectar anomalías tempranas, como también como con bioseñales de electroencefalogramas en los recién nacidos. Entonces, esto es un ejemplo, este es un estudio que lo que están enseñándole es cómo está convulsionando cada paciente, cogen la característica de esa convulsión, analizan ese modelo, analiza en qué partes y en qué foco está haciendo la convulsión. ¿Para qué? Para yo poder intervenir hacer una intervención óptica en cada punto y dependiendo de qué convulsión esté presentando. También, por ejemplo, el electroencefalograma de amplitud integrada cuando nos dice, cuando nos puede predecir que ese paciente que está, por ejemplo, en hipotermia ya va a convulsionar. O incluso
hay unidades que ya están tomando ese electroencefalograma de amplitud integrada que nos muestra la fase de ciclo sueño-vigilia para no interrumpir el sueño de los pacientes y no hacer intervenciones durante ese sueño. Otras aplicaciones importantes, por ejemplo, es en las complicaciones de la prematuridad. ¿Como cuál? Como la displasia, o sea, yo puedo predecir mucho antes si ese paciente va a requerir ese oxígeno y cuánta cantidad de oxígeno puede necesitar. Esas ventilaciones invasivas prolongadas me puede decir a mí cuándo es el momento ideal de pronto para hacer una extubación temprana y que no va a ser una extubación fallida, por ejemplo, o cuántos días, predecir cuántos días de ventilación va a necesitar mi paciente. Y hoy en día, pues traigo esta foto del RedCam, que es el ICAM, está ayudando mucho para la telemedicina. ¿Por qué? Porque en esos pacientes lejanos que no tienen esa oportunidad de un retinólogo a la mano y que de pronto tengan un médico, o sea, un médico enfrente que está viendo la foto y no sabe identificar esa retinopatía, desde otro lado del mundo puede estar un retinólogo diciendo que sí, incluso los niveles de retinopatía. Entonces, este es otro tema importante y yo siempre hablo de ese criterio humano porque hoy en día existen muchas regulaciones, no existen muchas regulaciones, perdón, externas para el uso de la inteligencia artificial, por lo que es muy importante tener una regulación interna. O sea, la importancia del uso de ética hoy en día es uno de los temas más álgidos porque es necesario una regulación interna y una regulación emocional pues consistente. Entonces, dado que no existen esas regulaciones todavía, por ejemplo, ¿quién quién es el autor de artículos? ¿Será que entonces si yo escribo un artículo y uso inteligencia artificial, entonces la inteligencia artificial es también autor de ese estudio, pero si la inteligencia artificial está usando inteligencias humanas de diferentes personas, entonces, ¿qué pasa con esos derechos de autoría? ¿Qué pasa con los datos? O sea, los datos, hoy al decir me llamo Yolicet Romero, ya ustedes tienen un dato mío y cada segundo estamos entregando muchos datos. ¿Quién cuida esos datos? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esos consentimientos informados? ¿Quiénes tienen derecho a usar esos datos? Por ejemplo, hay un estudio grandísimo que están haciendo entrenamientos de radiografías de tórax y estaban anonimizando esos datos de esas radiografías y hubo un paciente que llamó y dijo, no usen mi radiografía porque están usando mi radiografía. Y entonces las personas dijeron, pero si no tiene datos, ¿cómo es la suya? Ese señor tenía un marcapasos y dijo, sí, ese es mi marcapaso, se alcanza a ver el serial de mi marcapaso. ¿Sí? Entonces, em, es así esté anónimo mis datos, siguen siendo mis datos. Entonces hay que cuidarlos. Eh, ¿Cuáles son los sesgos? La equidad, la seguridad en nuestros pacientes, la transparencia, esa privacidad de los datos, asignación de recursos, la responsabilidad y el impacto en el rol profesional. Es decir, ¿qué voy a hacer yo? O si ustedes me dicen a mí que la inteligencia artificial en una consulta ambulatoria de esos 20 minutos que hay para una consulta ambulatoria, entonces yo voy a tener un asistente de inteligencia artificial que me va a hacer una reducción de esa consulta a 10 minutos, porque tengo un asistente que me está haciendo la historia clínica, un asistente virtual que está tomando todos los datos, pero no es que me vayan a poner más pacientes en esa hora, sino que yo como uso el resto del tiempo para poder estar más con mi paciente y hacerlo más humano. Y pues mirar las consideraciones a largo plazo. Todavía no conocemos a largo plazo cómo va a ser este impacto para la salud. Entonces, este es como un resumen de esa parte ética, de recordarles que debemos tener un criterio
humano, así a mí me arroje, no sé, un tumor, una radiografía, pero porque yo no lo estoy viendo al ojo y me dice tiene tumor, tengo que tener ese análisis crítico y sí, ese análisis crítico o ese criterio humano que me está diciendo a mí si tengo que hacerle o no tengo que hacerle caso a la inteligencia artificial. Entonces, muchas gracias. Aquí les dejo mis datos por si llegan a necesitar algo en los que les pueda ampliar y colaborar con mucho gusto. Entonces, muchas gracias. Gracias, Yoli, por la ponencia y con esto que nos hablas hoy, vemos cómo definitivamente el auge de la inteligencia artificial respalda mucho más el proceso de atención y que considero que es una especie de catalizador y que lo que tal vez por desconocimiento o por temor de a veces uno escucha colegas diciendo es que la inteligencia artificial nos puede desplazar como profesionales o puede limitar ese proceso de calidez y de atención como en términos de compasión y empatía. Y por supuesto con lo que nos muestras hoy, vemos que al contrario, que nos permite tener un mejor manejo de las palabras, del recurso técnico-científico y que esto nos va a dar un espacio mayor para tener ese contacto con el paciente y con su familia y que por supuesto pues va a respaldar lo que queremos y es mantener en términos bioéticos, como lo mencionaste, en términos de humanización, la calidad de la atención de la población neonatal. Y ahora tenemos el espacio abierto para preguntas. Las pueden escribir o pueden levantar la mano y cedemos la palabra para que las hagan. Vemos que hay personas conectadas de diferentes regiones de Colombia, entonces pues cada uno, por supuesto, va a tener una experiencia diferente y unos recursos diferentes para abordar el tema. Dairo. Hola, buenos días. Ya. Yolisette, felicitarte por tan excelente presentación, exposición acerca de inteligencia artificial. Yo creo que es el tema no al futuro, es el tema del presente. Y yo creo que todos tenemos que montarnos en el bus de la inteligencia artificial con el fin de optimizar nuestro ejercicio profesional. La inteligencia artificial aplica para muchas cosas. Yo quería pedirle a Yolisette pues, que nos actualice de aplicaciones prácticas que existen en la actualidad que nos puedan servir en neonatología. Por ejemplo, hay una aplicación que en algún momento usé que se llama Skin Vision, en el cual analiza lesiones en piel y nos da una aproximación diagnóstica y además utiliza una asesoría en diferentes sitios del mundo donde te dicen, bueno, la inteligencia artificial te da para esta lesión en piel una posibilidad de malignidad del 30%, pero además de eso utiliza una red de dermatólogos que te dicen, te aportan la parte humana y la parte de su experiencia para, para hablar de ese diagnóstico que la inteligencia artificial por reconocimiento de imágenes te puede dar. Yo veo una gran cantidad de campos en los que la inteligencia artificial nos puede ayudar. Por decirles, por poner un ejemplo, reconocimiento de imagen podría ser muy útil en la detección de anomalías congénitas y síndromes genéticos. Quiero, en tu experiencia, ¿qué más, qué otras aplicaciones se pueden utilizar o qué conoces y nos puedes dar ejemplos prácticos de que los podamos utilizar en el día a día? Por otro lado, en la parte de educación, que yo creo que seguramente es tu fuerte, Yolisette, hay una gran cantidad de cosas con las que podemos trabajar y que nos pueden ayudar a facilitar la generación, pues, la revisión de datos, la revisión de artículos clínicos y la posibilidad de hacer mucho más rápido nuestro trabajo, sobre todo haciendo análisis, metaanálisis, ese tipo de cosas. ¿En qué más nos puedes aportar al respecto? No sé si se escuchó Ahora sí, lo que... sí, Ahora sí. sí, sí, es que no sé por qué mi micrófono. Bueno, doctor, muchas gracias. Realmente en neonatos está existiendo esa aplicación que usted dice de dermatología, es muy buena. Sin embargo,
Mientras vuelve Yoli y pues también como una punta adicional a lo que menciona Dairo, en la parte de la docencia es importante porque también es una herramienta muy útil para, por ejemplo, construcción de exámenes dependiendo de las competencias que uno pretenda desarrollar en el estudio. Listo, Ahora sí. ya está. Entonces, yo le estaba diciendo que, pues mientras volvías nuevamente a conectarte, que la inteligencia artificial, por ejemplo, en el tema de educación, y por supuesto, pues está inmerso en todo nuestro proceso como profesionales de salud, nos sirve para construir las evaluaciones o metodologías para poder definir cómo podemos generar exámenes de acuerdo a las competencias que queremos que desarrollen los estudiantes de medicina, pediatría, posgrados en general. Sí, bueno, en cuanto a la primera pregunta del doctor Dairo, que era acerca de las aplicaciones existentes, primero es la accesibilidad que podemos tener a ellas, ¿no? O sea, el mundo apenas está haciendo como un mejoramiento y están en estudios. Existe, por ejemplo, en estos días estaba revisando, por ejemplo, un sistema de alerta temprana como la calculadora de sepsis, que esa pregunta me la hicieron en estos días, que si la calculadora de sepsis usaba inteligencia artificial. Y sí, usa inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hace la búsqueda de datos de pacientes que nosotros hemos dicho, bueno, en la sepsis, entonces uno le puede meter frecuencia cardíaca o le puede meter tensión arterial, y la calculadora de sepsis le puede predecir, a uno le puede predecir si va a tener ese riesgo de sepsis de esos pacientes. Sin embargo, estos datos son datos ajenos a nuestra población. Entonces, mi invitación más que todo es como en Colombia debemos unirnos también entre unidades y decir, bueno, ¿qué le puede servir a nuestros pacientes que podamos crear y podamos alimentar nuestras propias aplicaciones de inteligencia artificial? Otras que existen es es la de la retinopatía que les estaba comentando. Ya hoy en día nos pueden predecir si ese paciente que tenemos en la unidad podamos decir con esa foto si va a tener o la inteligencia artificial nos dice si sí va a tener o no va a tener retinopatía. Y también hay otra, que es la del electroencefalograma de amplitud integrada, que lo podemos usar no solamente en pacientes que están bajo hipotermia, sino en pacientes con alto riesgo neurológico, y nos puede predecir si ese paciente nos va a convulsionar o no va a convulsionar. Entonces, hoy en día eso es en mejoramiento, y también, repito, o sea, a mí lo que me preocupa realmente es la accesibilidad que podamos tener a esas herramientas y qué datos clínicos están haciendo o qué le están enseñando a esa inteligencia artificial. Bueno, en cuanto a lo de educación, ese es un tema fascinante también, porque los que tenemos hijos chiquitos estamos viendo en los colegios que están aprendiendo inteligencia artificial. Estos niños ya están aprendiendo a hacer programaciones en computadores y están enseñándoles a usar eso. Entonces, eso nos indica a nosotros que está evolucionando y está en constante cambio y es dinámico, y no podemos tener una desconexión con nuestras nuevas generaciones. Y tenemos que caer en cuenta que ellos están aprendiendo diferentes. Entonces, eso también nos tiene que ayudar a nosotros a decir, bueno, entonces, ¿cómo quiero que aprendan? No sentarme desde la posición del juzgamiento y decir es que ellos aprenden diferente o no están aprendiendo, o ellos no están aprendiendo porque no lo hacen como lo hice yo, sino cómo es la mejor forma para que estas nuevas generaciones que de pronto no buscan ese libro como antes, cómo puedo hacer yo evaluaciones diferentes, porque por ejemplo, esta nueva aplicación de Google, que es la de MedPalm 2, la sometieron a hacer
el USMLE, y sacó 90%. O sea, ¿cómo vamos a hacer para que ellos no respondan esos exámenes si ya yo les puedo, ya yo le puedo decir a mi inteligencia artificial, respóndame este examen, y pues esa no es la idea. Entonces yo creo que llegó también para cambiar muchas cosas también en la educación y para fortalecerla. Y para hacernos nosotros esa pregunta, o sea, ¿qué competencia o qué habilidad pueden aprender mis estudiantes con estas nuevas herramientas de inteligencia artificial? No sé si el doctor Dairo tiene algún comentario. Sí. Sí, definitivamente. Yo siempre he pensado que la tecnología sirve para facilitarle la vida al ser humano, y ese debe ser en esta parte de educación de que les había comentado, por ejemplo, pensando nosotros en hacer un metaanálisis y sabiendo que hay una gran cantidad de información que es difícil de manejar por nosotros, por el tiempo que tenemos, con el uso de una herramienta tipo ChatGPT o alguna de estas, podemos decirle a la inteligencia artificial, con estos criterios, escójame o hágame una selección de los artículos que serían pertinentes para mí, y ya yo no tendría que examinar, y tú, 100 artículos, sino me hace el filtro, me hace la búsqueda a 15, 20, 25, una cosa mucho más manejable, y de esa manera podría yo optimizar mi trabajo haciendo uso ya de la inteligencia natural para hacer el trabajo correspondiente. Entonces yo creo que en eso tenemos que empezar a trabajar en ChatGPT y en este tipo de cosas, teniendo el límite ético también, o la parte ética sobre lo que hacemos y lo que no hacemos, y que tanto colocar que la inteligencia artificial nos ayudó en una parte del proceso. Por otro lado, yo soy aficionado al avistamiento de aves, y yo tengo mi aplicación de inteligencia artificial que hace reconocimiento de imágenes, y de esa manera me ayuda a determinar qué género y qué especie de pajarito estoy viendo y estoy observando mediante la toma de fotos. Creo que, no sé si existe, pero podría ser útil una herramienta que utilice la base de datos de OMIN. Es una base de datos bien grande y bien potente, y nos podría ayudar con el reconocimiento de patrones de dismorfología. Yo creo que sería muy útil mientras llega el genetista y nos apoya en esta parte. En estos días escuché una charla en la empresa donde trabajo, donde pudiéramos pedirle a la inteligencia artificial que actúe como programador y nos ayude a generar aplicaciones, ya sea para celular o ya sea para computador, donde podríamos trabajar en innovación en este tipo de cosas. Entonces, hay mucho de dónde aprender, y hay mucho que desarrollar, y yo creo que empecemos a utilizar nuestro cerebro creativo para aportar cada día más a la atención de nuestros recién nacidos. Entonces, nuevamente felicitar a la doctora Yolisef y felicitar a la doctora Sandrita Navarro por haberla invitado. Gascon Nacional. Yoli, hay otra pregunta que dice, ¿cómo trabajar de la mano con los padres y la inteligencia artificial como herramienta en el apoyo del cuidado neonatal? Bueno, eso es súper interesante porque, por ejemplo, hay un premio en Estados Unidos que le dieron a un grupo de terapeutas por terapia de rehabilitación. Entonces, eso es un ejemplo de cómo yo puedo usar las herramientas de inteligencia artificial. Ellas lo que hicieron fue crear en realidad virtual, y ellas hicieron como la conexión con Alexa, que es pues en Estados Unidos. Muchas personas tienen este sistema en casa. Entonces, ellas lo que hicieron fue hacer un programa de rehabilitación ambulatorio para esos pacientes. Incluyeron realidad virtual y ponían como ejercicios personalizados
ejercicios personalizados de cómo se tenía que rehabilitar en casa, cómo tenía que hacer esa terapia física, y usaron el sistema de Alexa para crear, por ejemplo, le crearon signos de alarma y crearon también, haga así el ejercicio, esto es como usted lo tiene que hacer. Entonces, como ese ejemplo, hay muchos otros ejemplos de cómo puedo yo hacer esa parte de inteligencia artificial. Como dice el doctor Dairo, vamos a usar esos cerebros creativos que tenemos y desde mis necesidades, ¿cómo puedo yo enseñar a mi asistente? Entonces, les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo un paciente no sé, en canguro, ¿sí? Y lo tengo en la casa, yo cómo puedo usar esa inteligencia artificial para ese seguimiento ambulatorio, es decir, cómo puedo hacerle el entrenamiento desde un celular o desde una Alexa, cómo le puedo decir yo a la mamá si la mamá le pregunta a la Alexa, em, muéstreme si esta posición es la correcta, y la mamá desde la casa puede mostrarle cómo está la posición y el sistema de inteligencia artificial decirle es una posición incorrecta, su recién nacido está corriendo riesgo. Sí, o sea, es un ejemplo muy vago, pero así desde las necesidades de cada uno de nosotros y desde ese cerebro creativo, como dice el doctor Dairo, podemos identificar qué necesidades tienen mis pacientes para yo poderles ayudar en ese tratamiento efectivo. Y pensando en Colombia y pensando en esas dificultades que hay para el traslado, por ejemplo, muchas veces de pacientes, ya sea el control, ya sea al acceso a la atención pues de un servicio de salud, pues también nos podría servir, ¿no? Conociendo Sí, cuáles son las herramientas en cada región de Colombia, pues sería absolutamente útil y decirle a los padres, bueno, estas son las herramientas, ustedes se convierten en esos primeros respondientes frente a una urgencia, por ejemplo, o a un cuidado después de un egreso hospitalario a través de eso, de esos recursos que seguramente pues entre todos lograremos construir, y también de acuerdo a lo que tú mencionabas en la ponencia, y es que esto no se trata solamente de quedarnos con la preocupación y ya, sino que como país nos unamos y creemos desde la especialidad de neonatología todas las herramientas necesarias para que la inteligencia artificial sea útil para ese cuidado del recién nacido. Y ahora le doy la palabra a Giovanni Mague, que tiene otra pregunta. Sí, muy buenos días. Me conecto desde la ciudad de Panamá. Ujú. Placer saludarlos. Yo soy neonatólogo de una unidad de tercer nivel de referencia, cuidados intensivos, pero también mezclo esta actividad con consulta de seguimiento de alto riesgo. Agradezco la ponencia, en verdad bastante ilustrativa. Y quería hacer el comentario resaltando lo que señaló la doctora muy atinadamente. La inteligencia artificial se alimenta de la inteligencia natural humana. Entonces, creo que es muy útil en el caso de nosotros en cuidados intensivos. Sería ideal tener esa herramienta para poder evaluar tendencias en los patrones hemodinámicos que nos den alertas tempranas de pacientes que están haciendo periodos de saturaciones, periodos de taquicardia prolongados, y que en realidad ya no se sujete nada más a lo que anota la enfermera en la hoja de signos vitales, sino que el mismo monitor nos indique de que ese evento ha ocurrido en reiteradas ocasiones y que ya hay que tomar alguna conducta. Creo que esa es una de las cosas que ojalá podamos contar con este tipo de herramientas. Aparte de eso, sabemos que la monitorización o las nuevas pantallas que nos van los patrones de ventilación mecánica también nos dan tendencias con respecto a la compliance pulmonar, a los cambios en lo que respecta a las resistencias y otros patrones de monitorización. Y el detalle es que las nuevas generaciones quieren antecederse a utilizar la herramienta sin antes desarrollar ellos su inteligencia natural. Y creo que eso es lo más importante.
en la formación de pregrado. Es más, desde la escuela formal, el individuo debe desarrollar su inteligencia natural antes de utilizar la inteligencia artificial como una herramienta, porque bien lo dijo la colega, la inteligencia artificial debe ser analizada e interpretada en sus conclusiones por el médico o por cualquier profesional que la esté utilizando, cualquier persona. No es lo contrario, o sea, ella no debe suplantarnos en nuestro análisis, sino que el análisis nuestro debe estar por encima de eso. Entonces creo que cuando uno va a utilizar esa herramienta, tiene que tener primero ya haber desarrollado una inteligencia natural humana suficiente para poder filtrar toda esa ayuda que nos da y poder entonces ponerla en práctica. Pero sí, definitivamente, yo que hago neurodesarrollo, sería una ayuda ideal si tuviéramos una inteligencia artificial que nos dé patrones de movimientos espontáneos del recién nacido, que nos digan este patrón no es el apropiado, este patrón es patológico. Y así hay muchas otras manifestaciones en cuando se analizan los reflejos primitivos, etc. Este tipo de herramientas sería valiosísima. Eso era mi comentario y también mi aporte. Gracias, doctor Giovanni. Yoli, no sé si quieras comentarnos algo más para darle ya cierre a la presentación. Sí, resaltar algo importante algo muy importante, y es que tú decías en Colombia, cómo podemos ayudar a esas personas que no tienen acceso a neonatólogos, porque, bueno, afortunadamente, pues Bogotá tenemos una buena cantidad de neonatólogos, pero ¿qué pasa con nuestras poblaciones más alejadas? ¿Cómo los podemos ayudar a ellos mediante la inteligencia artificial? Y pues creo que hemos avanzado mucho en telemedicina y en teleorientación y pues en toda esta parte digital, que podemos mezclarla con inteligencia artificial. Esto de retinopatía es súper importante, y creo yo que en Bogotá podemos ayudar muchísimo, muchísimo con eso. Entonces, no, agradecerles a todos por los comentarios, agradecerte, Sandrita, por la invitación, y pues quedo muy atenta si llegan a necesitar algo más. Claro que sí, muchas gracias. Y ya saben que esta presentación queda grabada para pues, que ustedes la promuevan después, y quedamos atentos a lo que necesiten. Y la doctora Yolice Romero pues, ya nos compartió sus datos para responder y apoyar cualquier tipo de proceso de construcción de esas herramientas de inteligencia artificial para la atención de la población neonatal. Esperamos que el próximo año podamos seguir compartiendo esos espacios académicos, y que por supuesto quedamos abiertos para entrelazar lazos con las diferentes regionales de ASCON en Colombia, y que de esta manera sigamos construyendo las mejores oportunidades, opciones para brindar la atención de calidad que merece la población neonatal, y que nosotros como profesionales sigamos mejorando las competencias necesarias para hacerlo. Muchas gracias, felices fiestas, y nos veremos el próximo año.